Entonces, vamos a abrir Google Colab y vamos a estar utilizando ahora una biblioteca llamada Transformers. Nosotros, para instalar una biblioteca que no existe directamente en Google Colapse o escribir cualquier tipo de comando que necesitemos utilizar en Google Colab, recordemos que acá nosotros no podemos hacer uso de las terminales comunes, ya que estamos haciendo uso de la nube para programar. Es decir, no podemos hacer como realizamos la función de pip install, entre otro tipo de cosas, para instalar otra librería que nosotros no tengamos disponible. En el caso de Transformers, es una librería que no está disponible directamente en Google Colab, pero se puede instalar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner el signo de admiración para abajo y acá, después del signo de admiración, nosotros escribimos pip install transformers. Una vez escrito eso, nosotros lo que estamos realizando es el código para poder instalar la biblioteca Transformers dentro de Google Colab. Posteriormente, nosotros vamos a hacer uso de parte de la biblioteca de Transformers para alimentarnos del lenguaje tradicional o del lenguaje natural. Para esto, nosotros vamos a extraer Transformer y vamos a importar Tipelem. Otra de las bibliotecas que vamos a estar utilizando es una que ya hemos utilizado, que es Pandas. Y empezaremos con la parte de crear funciones para analizar los sentimientos. Entonces, lo que vamos a realizar es una función que logre analizar los sentimientos de un texto utilizando el modelo de lenguaje natural a través de argumentos. Entonces, nosotros vamos a poner en estos argumentos el texto que vamos a analizar y vamos a hacer uso de diccionario. Si nosotros recordamos un poco de la teoría, déjenme, déjenme les muestro. Si nosotros recordamos un poquito de la teoría, nosotros utilizamos dentro de los modelos de análisis de sentimientos un modelo llamado modelo basado en reglas, donde nosotros hacíamos el uso de diccionarios para utilizar palabras positivas y negativas y definirlas según definir el texto o a partir de esas palabras poder determinar si era un sentimiento positivo, negativo o neutro. Entonces, diciendo nosotros nos basamos en reglas, nosotros podemos utilizar dicho algoritmo para predecir de qué tipo de sentimiento se trata lo que nosotros estamos realizando. En este caso, eh, voy a crear la biblioteca, bueno, voy a crear la función llamada analizar sentimientos, en la cual yo le voy a pasar texto dentro del análisis de sentimientos.
donde texto va a ser el parámetro que le voy a pasar o el argumento que le voy a pasar para el texto que voy a analizar. En pocas palabras, esto lo que va a realizar es que por argumento yo eh, le pasaré un dato o le pasaré una cadena de texto que va a ser el utilizado para analizar dicho sentimiento, ¿verdad? Dicho esto, yo necesitaré realizar el uso de un clasificador de estos sentimientos. Ese clasificador va a ser el que nosotros estamos utilizando de la librería Transformers, de la biblioteca Transformers, y va a ser que nosotros usemos el pipeline y dentro del pipeline nosotros vamos a definir que este análisis va a ser un análisis de sentimiento. Posteriormente, nosotros pasamos ese resultado o basamos en el resultado según la clasificación del texto que nosotros tenemos. Es decir, inicialmente nosotros vamos a tener una petición de una variable donde ingresamos el texto o donde recolecta el texto. Este texto va a ser procesado en base a los sentimientos y va a generarnos un resultado que va a ser el diccionario con el sentimiento detectado y su puntuación. Nosotros ya tenemos la primera función creada en este caso. Nos tocará crear una nueva función que nos sirva para detectar o procesar los datos que nosotros tengamos dentro de una lista de texto. Entonces nosotros venimos y vamos a crear una nueva función que, por ejemplo, se llame eh, procesar datos. Creo la función procesar datos y dentro de la función procesar datos yo voy a pasarle como argumento los datos de una lista posible. Entonces, en este caso, yo voy a ponerle datos. Si se fijan, de momento yo no estoy creando o utilizando un CSV como tal. No estoy utilizándolo así, pues lo que yo necesito es como hacerlo tal vez un poco más sencillo para poder después implementarlo con algún tipo de datos de CSV o diferente. Entonces, una vez ya teniendo la función procesar datos, nosotros vamos a crear dentro de la función un resultado. Ese resultado va a ser en base al sentimiento que nosotros estamos creando. Entonces, yo voy a tener que pasar o crear la variable resultado. Posteriormente, yo creo una función for o creo una iterancia for donde yo pueda recorrer el texto que yo estoy utilizando o los datos que yo estoy utilizando. Discúlpenme, recorrer los datos que yo estoy utilizando, los datos de proceso. Entonces, lo que yo realizaría en este caso, lo que yo realizaría en este caso es buscar cómo retornar un data frame con las columnas para el texto, el sentimiento y la puntuación. Es decir, lo que yo estoy buscando acá es el data frame y estoy buscando el resultado ya homogenizado, donde yo pueda ver directamente las columnas de texto, de sentimiento y de puntuación como tal. Entonces, en este caso yo pondría resultado
Analizar el sentimiento de texto. Analizar el sentimiento de texto e ingresaría por medio de append un frame donde yo pueda caracterizar o poner las columnas texto, sentimiento y resultado del sentimiento, que corresponderán directamente al texto como tal, al resultado del sentimiento como tal y a la puntuación de que da el resultado del sentimiento. Para yo definir si este sentimiento es un sentimiento positivo, negativo o neutro, ¿verdad? Voy a ponerme en inglés un segundito. Ok, entonces, dicho esto, yo necesitaré crear acá simplemente lo que voy a insertar. Ok, entonces, aquí yo estoy mandando a integrar todos los datos que están dentro del texto. Cada texto empiezo a exportarlo, pongo el texto como tal, pongo el sentimiento que se está analizando, el resultado del sentimiento, y pongo dentro del resultado del sentimiento, busco el valor que corresponde al sentimiento como tal y el valor que corresponde a la puntuación del resultado del sentimiento. Es decir, dentro de las columnas yo buscaría la posición que corresponde al sentimiento y la posición que corresponde a puntuación. Terminando esto, yo voy a retornar el data frame de resultado con pandas, ¿verdad? Con la librería Panda. Dicho esto, aquí yo he creado la instalación de la biblioteca Transformer, el uso de la biblioteca Transformer con Pipeline, la importación de la librería Pandas
Posteriormente, dos funciones, una que me va a servir para analizar el sentimiento que tiene el texto, la segunda para procesar datos y crear los data frames de los mismos datos. Y posteriormente yo necesitaría un ejemplo de uso. Para el ejemplo de uso, yo necesito crear las variables que yo tengo acá, es decir, necesito crear texto. Entonces, yo voy a poner una variable que se llame texto y aquí yo voy a poner distintos sentimientos posibles. Si el producto es increíble, si es genial, si el producto está muy bueno, está decepcionado del producto, entre otros aspectos. Supongamos de que yo necesite crear varias posibles respuestas aleatorias. Digamos, este producto es increíble, me encanta. Pongamos que otra dice, no estoy satisfecho con la calidad del producto. Otra venga y diga, la película fue aburrida y sin sentido. Otro diga, el servicio al cliente fue excelente y muy amable. Y qué sé yo, pueden existir múltiples cosas que que podamos inventar. Y por acá yo lo que he creado son unos ejemplos de uso de textos como tal. Estos ejemplos de uso de texto son los que posteriormente yo voy a buscar cómo procesar. Entonces, ¿qué es lo que me va a tocar hacer después de eso? Mandaré a llamar la función de procesar los datos del texto como tal y extraer los resultados. Entonces, ya teniendo eso, mando a procesar los datos.
Incluso puedo mandar a traer eh, o puedo mandar a exportar directamente todos los resultados positivos o negativos y mandarlos directamente a un CSV como tal, si yo así lo deseo. Escribiendo que se va directamente al CSV y yo puedo decir, si los resultados son falsos, ponerle, mandar a extraer todos los resultados, discúlpenme, que me dé y guardarlo en el archivo resultados de sentimiento. Podría realizar muchas cosas acá para extraer esos datos. Entonces, voy a dejarlo así y vamos a ver qué pasa. Se me olvidaron unos dos puntos. Disculpe, por acá y por acá. Cada vez que nosotros definimos una función en Python, recordemos de que necesitamos la utilización de dos puntos como tal. Vamos a revisar qué pasa ahora. Ok. Necesito retornar en el momento de analizar el sentimiento algo que haga básicamente eh, un, un match con lo que yo estoy escribiendo en el procesador de datos. Es decir, yo necesito retornar los sentimientos, los resultados de los sentimientos y la puntuación. Entonces, al poner el resultado cero, no estoy haciendo ese retorno como tal. Eh, Dentro de acá, yo necesitaré retornar una cadena de caracteres que contenga, en pocas palabras, el sentimiento y la puntuación, que son los que yo más abajo lo utilizaré para, eh, para procesar los datos. A ver,
variable clasificador está con doble S y se está usando con una S. ¿Cómo dice? La variable clasificador está con doble S y se está usando con una S. Quiero revisar un segundo. Mm,
Al parecer estaba dando un problema dentro de la página. O sea, el mismo código solo lo copié y lo pegué en una nueva sesión y al parecer no estaba instalando el Transformers en esta parte. No hice más cambios más que solo pasarlo, solo copiarlo y pegarlo. Es el mismo código, no hice nada más. Parece que era error de Google Colab y por cuestiones de sesión me estaba dando ese error. Aquí empezó a clasificar los datos. Ya está en la parte de los requerimientos, la tokenización y la parte de lo que tiene que ver con con el procesamiento de la información o el procesamiento de los datos. Esperemos el resultado solamente. Ok. Aquí están prácticamente los resultados del modelo como tal, pero no me está dando el resultado esperado aún. Hay unos aspectos acá que tengo que mejorar. Entonces, aquí me dice que yo tenía que transformar la parte de texto, sentimiento, resultado de sentimiento, puntuación y resultado de sentimiento, sentimiento, ¿verdad? Puntuación, sentimiento y posteriormente retornar. Déjenme ver ahora, es lo que me está dando error al momento de procesar los datos. Tengo la parte de resultados, empiezo a iterar los datos en texto, posteriormente analizo los sentimientos de texto y determino el resultado de sentimiento. Este es el error. Resultado, sentimiento. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a revisar. Aquí vemos uno, digamos, este producto es, Me parece que en política hay alguien, me parece. Porque ¿cómo está la dice? luz encendida. Disculpe. Ok, volvemos a procesar la información y aquí está. Miremos, muchachos. Y aquí nos está diciendo que la puntuación y el sentimiento, qué tipo de sentimiento es, si es positivo o negativo, directamente. Aquí vemos la puntuación de positivo o negativo según corresponde.
Y así es como funciona, en pocas palabras, la biblioteca Transformers para la clasificación de sentimientos como tal. Profe, pero el primero no debería ser positivo. Este producto es increíble, pero me encanta. Recordemos que nunca es 100%, ¿cómo te puedo decir? Eh, Preciso. preciso. Ok. Si te fijas, es 0,6. Es una puntuación bastante baja. Por eso tal vez existe el margen de error. Entonces ahí es donde sí, quita lo positivo. Tal vez por lo que las dos cosas son positivos y lo toma, este producto es positivo, me encanta. Tal vez por esa parte. Pero sí, tienes razón. Pero este es como los márgenes de errores que tiene la inteligencia artificial. Ah, ok, ok. Sí. Ah, sí, sí, sí. Ok. Profesor, yo tengo una consulta. Dígame. También. No, estamos ahí. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Como que hay un ruido ahí que... Sí, hay alguien que tiene el micrófono encendido. Bueno, la consulta es de dónde toma la estadística el método Las formas. de Transformers, pero ¿qué es lo Sí. que hay ahí? Él ¿Hay usa Transformers para una base utilizar de datos, la un banco clasificación. Él utiliza Transformers directamente para extraer la forma de analizar los sentimientos del texto. Esa es la biblioteca que él utiliza para analizar directamente. El texto como tal son el texto que nosotros le damos, pero él viene y utiliza datos ya entrenados que están en la biblioteca Transformers. Entonces, en la biblioteca Transformer tiene un banco estadístico para poder Correcto. dar un resultado. Así es. Porque me extraña que la primera línea es negativa, pero Sí, es un sentimiento positivo. positivo. Sí, de hecho que sí. O sea, ese fue un error tal vez de la misma inteligencia artificial. Recordemos Ya. que hasta las inteligencias artificiales más entrenadas, como la GPT, por decirlo así, tienen algunos errores. Entonces, en este caso, posiblemente fue un error también de la misma inteligencia artificial, pero Ok. el dato en sí no lo estoy tomando yo en el programa. En el programa lo Consulta, único que profesor. hago es mandar a parcelizar los datos y hacer las funciones de analización de los códigos Sí, sí, para luego que me analice. usted solo facilitó los sentimientos, o sea, el texto. Correcto. Solo facilité el Eso es texto todo, sí. como tal. Bueno, estos textos me los vas a analizar. Son textos nuevos y tú me decides si son textos positivos o negativos. En pocas palabras, yo le estoy diciendo acá eso. Te doy estos textos, son textos nuevos, analizarlos en base a sentimientos, ponerle describirme cuál es la puntuación que vos lo haces de acuerdo a tus datos que vos tenés, si son positivos, negativos, y clasificármelos como positivos, negativos o neutros. Básicamente eso es lo que le estoy dando a hacer acá. Procesarme esa información y mandármelo en un data frame. Profesor, una consulta. Mire, a esa primera oración, usted no le, si le quita la parte de me encanta y lo vuelve a ejecutar, Posiblemente aquí sea de positivo. Lo que le decía es que posiblemente lo que está haciendo es como los dos valores son positivos, lo convierte en negativo, a lo mucho.
No, los vuelve a tirar y lo tira con Y un con valor un más alto, porcentaje, un valor más alto. más alto todavía. Profesor, tengo una duda ahí. ¿Sí? Ahí en los textos, si usted acaba de colocar esos textos, ¿qué cantidad de textos pueden ser? Es decir, pueden ser 100 diferentes líneas. Sí, él puede tener bastante de esos textos. Eso no hay ningún problema. Puede tener eh, un valor, digamos que infinito de texto y no debería haber ningún problema. Profesor. ¿Sí? Y si cambia la línea que da positivo y la intercambia con la que es positiva, pero da negativa. A ver qué Déjenme probar. sucede. Voy a poner los textos que tenía para esto. Vamos a ver. Vamos a revisar. Posteriormente pruebo lo que me decís. Tú me dices que yo agarre uno de los textos que está positivo acá y que lo subo. Eso es lo que me dice. Sí, Estamos. Lo da positivo, mira. Y sigue dando el producto. Este producto es increíble, me encanta. Algo está tomando ahí dentro de las palabras que le genera su fallo técnico, por decirlo así. hay un sentimiento que dice, este producto llegó tarde y dañado. Y lo pone positivo. Sí. Profesor, Recordemos que tengo una también duda. cuando nosotros utilizamos valores de diccionario, uno de los aspectos dentro de la teoría decía de que no son valores tan precisos. Por eso es que se crean las demás formas. Entonces, yo les decía a ustedes que a veces estos valores de diccionario simplemente empiezan a utilizar las palabras positivas y negativas y usan reglas definidas para asignar el sentimiento. Esta es la forma en cómo se está haciendo, ¿verdad? Yo le decía en la clase pasada que esta forma, al tener bastantes datos, no es que no vaya a arrojar la información, lo que sí va a tener es un margen de percepción que no es la correcta y va a arrojar demasiados falsos positivos. Por esa razón es que empiezan a crearse modelos basados en aprendizaje automático y modelos basados en aprendizaje profundo, que ya son un poco más precisos que los basados en reglas, porque los basados en reglas, con palabras un poco complejas, donde se utilizan dos palabras, como en el caso de esto, se tornan, digamos que en la misma oración se tratan de poner dos expresiones o dos sentimientos, empezaba a tratar de fallar dentro de la lógica del lenguaje de aprendizaje, por decirlo así. Bien. Entonces, posiblemente esto es lo que está pasando acá. Eh, como son, o sea, es un lenguaje basado en reglas, necesitaremos tal vez para estos mismos datos un lenguaje tal vez con aprendizaje profundo o diferente, por decirlo así, un diferente modelo de entrenamiento, ¿sí? Un modelo de aprendizaje automático. Entonces, yo les decía, pues, como les decía la semana pasada, el modelo de aprendizaje en reglas no es algo 100% fiable.
Lo vimos aquí incluso. Voy a pasarle el código por la... Ah, bien. Si yo quería, en este caso, importarlo a un CSV, también lo puedo realizar. Profesor, Dígame. ¿qué pasaría si los textos que colocamos ahí están duplicados o me como una letra? No sé, no generaría ningún conflicto al momento de correrlo. Siempre No. estaría. Recordemos de que este usa reglas, usa algún tipo de percepción. Eh, si hay una mala ortografía, no debe causar ningún tipo de conflicto. Y recordemos que al leer, él trata de omitir algunas cosas de las que él ya tiene escritas. Por ejemplo, recordemos esta parte. En la parte del procesamiento del texto, él empieza a hacer algo que se llama limpieza y normalización del texto. Empieza a remover los caracteres especiales, los convierte todos a minúsculas, entre otros aspectos. ¿Ves? Entonces, él pasa por esa parte, él pasa por el proceso de tokenización. Si ustedes se fijan, cuando nosotros estamos procesando el código, por ahí aparecen esos procesos. Si se fijan por acá, entonces él pasa por esos procesos de tokenización, entre otros aspectos, donde ¿qué es lo que hace? Divide el texto en unidades más pequeñas, es decir, no está completo el texto. Por ejemplo, el servicio fue excelente. Él trata de buscar como que aparezca más pequeño o puede usar la lematización donde todavía se consume más el texto o también la eliminación de stop words, que es donde elimina todos los pronombres, entre otro tipo de cosas. Entonces, este proceso evita ese tipo de casos de que me como una palabra o algo similar, ya que no analiza la palabra completa, sino que va a analizar lo que él considera como el sentimiento como tal. Profe, y una consulta, ¿qué pasa si en los comentarios o en el texto se usan palabras o la persona pues que dejó usa palabras inglés-español? O sea, mi pregunta es, ¿hay la librería específica para un solo idioma o ya trae todo, como que todos los idiomas? No, probemos ahorita, pongámosle algo en inglés. O lo pudiera combinar también, como Spanglish o algo así que le dicen. Ahí están dos cosas. Vamos a dejarlo mal escrito, incluso. Vamos a probarlo. Estamos trabajando sobre las tres primeras. Una está en inglés, otra en español, la otra está en Spanglish y mal escrito.
Aquí está, miren. Toma que ama el chocolate como positivo, el que nos ha estado dando el error como negativo, y aquí sí nos está dando error, miren. Me pareciera, no estoy seguro, que el error que nos da en esta parte probablemente sea por esto. Ah, pues no, siempre lo toma como negativo. Habría que analizar bien ese error. Ok, bueno, vamos a utilizar en este caso para el siguiente ejemplo esta librería conocida como NLTK. Eh, Prácticamente vamos a realizar el procesamiento de algún tipo de datos, pero en este caso nosotros ya no vamos a utilizar eh, lo que estábamos utilizando anteriormente, que era la parte de diccionario, sino que lo que vamos a usar es el aprendizaje automático, que es el otro modelo también que tenemos por acá arriba. El modelo basado en aprendizaje automático para la utilización de él. Antes que de todo, antes de eso, como les decía, voy a pasarle el código y vamos a ver las mejoras de este con respecto al anterior. ¿Puedes saber exactamente cuál es la palabra que está tomando como negativa o ¿Cómo dice? puedes saber exactamente cuál es la palabra que se está tomando como negativa, positiva o neutra en este caso? No exactamente, no lo puedo determinar, porque él toma toda la oración en sí. Le voy a poner base diccionario
punto py. Entonces, base diccionario punto py y este va a ser el que lo voy a llamar. Para que lo vayan probando, mejorando, si quieren mejorar algo, añadiendo, quitando, analizando, entre otros aspectos. Ok. Entonces, en este caso, voy a utilizar la biblioteca necesaria, NLK, para la NLP, con aprendizaje automático. Entonces, la biblioteca necesaria va a ser NLTK. Hemos estado utilizando pandas y vamos a seguirla utilizando. NumPy de momento no la vamos a utilizar, ni Matplotlib, que son otras de las dos. Y lo que vamos a utilizar son algunas bibliotecas que vienen dentro de, algunas funciones que vienen dentro de NLTK, que son, en pocas palabras, algunos test ya predefinidos de entrenamiento, algunos aspectos basados en regresión y se recuerdan tal vez aquellos modelos que nosotros utilizábamos para determinar los errores y también los reportes de la clasificación, como a uno que se llamaba Accuracy o algo similar, que servía para nosotros poder determinar las métricas cuando estábamos empezando a trabajar en la unidad anterior con aspectos de redes neuronales y análisis de imágenes. Entonces, nosotros vamos a utilizar algunos de esos aspectos, pues ya no va a ser basado en diccionarios, repito lo anterior, sino que va a ser basado en aprendizaje automático. Entonces, vamos a poner, Profesor, ¿sí? creo que uno no sé pues si me distraje. Iba a compartir un código, creo yo que. No se subió a la plataforma, me parece que lo Ah, tiré. en la En plataforma. en el chat, discúlpeme. No lo comparto. Ahí está. Ah, no, discúlpeme, es que fue un mensaje directo, solo se le llegó a Jimmy. Discúlpeme, tiene razón. Se envió como mensaje directo a la última persona que había comentado. Ahorita sí, revíselo, por favor. Ese es el código del anterior, ¿verdad? Entonces, ahora, de Scanline, nosotros vamos a utilizar algunas cosas. Eh, digamos que vamos a utilizar
o vamos a importar un test de entrenamiento ya definido. Recordemos que esto nosotros lo utilizamos como para extraer directamente algunos tipos de datos que ya estaban predefinidos. Es decir, en este caso nosotros vamos a utilizar eh, algunas bases de datos de lenguaje natural que ya están predefinidas con anterioridad. Entonces, posteriormente, continuamos. Sí, vamos a utilizar las métricas y vamos a utilizar un modelo lineal. Es el modelo de regresión, ¿no? Ok. Entonces, las bibliotecas necesarias serán estas. Posteriormente, si necesitamos, nosotros podemos descargar los recursos de NLTK y podemos empezar a utilizar directamente los datos que nosotros queremos. Entonces, estos recursos van a ser, en pocas palabras, con los que el lenguaje va a trabajar. Recordemos de que esto ya tiene que ser, ya no tiene que ser diccionario, sino que tiene que ser un recurso directamente de aprendizaje automático, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? En la primera parte, nosotros con NLTK, Now, nosotros vamos a descargar directamente el tokenizador que se llama Punt, que va a ser el recurso que nosotros vamos a utilizar para dividir todo el texto en las frases que nosotros vamos a utilizar. Este, en pocas palabras, es lo que nosotros mirábamos acá como tokenizador. Ya no necesitamos directamente el procesamiento en el código como lo hacíamos. Y el segundo, lo que va a realizar el stop words, va a realizar esta parte, la eliminación de palabras vacías. ¿Qué son estas palabras como pronombre, el, la, los y conjunciones, entre otros tipos de cosas que esas palabras en sí no van a demostrarme ningún tipo de sentimiento, entonces dentro dentro del texto yo no las voy a utilizar, ¿verdad? Y entonces yo acá, después de realizar esta parte, yo lo único que necesitaré es crear mi variable texto como tal, para ya empezar a crear mis funciones, para ya empezar a crear mis funciones. Entonces yo necesito ahora
crear mis datos, crear los datos que yo estaba utilizando, por ejemplo, eh, en el anterior código, por así decirlo. Podemos utilizar los mismos. Denme un segundo, voy a abrirlo de nuevo. Entonces, acá yo necesitaré crear mis datos como tal. Recordemos que estos datos nosotros también podemos mandarlos a extraer de un CSV, por eso es que me aparece a cada rato este tipo de cosas. Pero en este caso yo estoy creándolos manualmente. Evidentemente, si yo necesito mayores cantidades de datos, la mejor forma de realizar eso sería utilizarlo bajo un CSV. Dentro de estos datos, yo lo voy a reemplazar con algún tipo de sentimiento y algún tipo de texto. Yo ya lo voy a entrenar con mis datos propios. Yo le voy a decir, estos son los datos que yo voy a utilizar y tienen valores positivos o negativos de una forma directa, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que necesitaré? Necesitaré crear los textos que están escritos. ¿Cuáles son los textos que están escritos? Van a ser lo que yo, este, van a ser lo que yo estaba usando. Para aquí, con anterioridad. Voy a quitarle estas tres. ¿Por qué se las voy a quitar? Estas tres las voy a usar en el momento que yo necesite crear nuevo texto, que son las que me generaron como que algún tipo de falla o algún tipo de incógnita, podríamos decir. Vamos a ponerla por mientras acá. Y aquí yo voy a decidir en el sentimiento qué tipo de sentimiento es cada uno, si es positivo o negativo. Yo puedo utilizar en estos casos también en la parte de sentimientos valores, valores enteros entre cero y uno o valores binarios entre cero y uno y no necesariamente la palabra escrita positivo o negativo, donde uno pues, puede representarse como positivo y 2 y cero pueden representarse como negativo, ¿verdad? Entonces, tomando esto en cuenta, yo podría eliminar esto que está acá y solo dejar los valores enteros entre cero y uno. La película fue aburrida y sin sentimiento, negativo. El servicio al cliente fue excelente y muy amable, un valor positivo. El producto llegó tarde y dañado, negativo. El producto llegó tarde y dañado. Bueno, estoy muy contento con la compra, positivo. La atención al cliente es pésima, negativo. Me encanta este restaurante, la comida es deliciosa,
positivo. El libro es muy interesante y bien escrito, positivo. Entonces yo les estoy asignando estos valores en base al texto que yo le doy de alimentar inicialmente. El modelo inicialmente va a ser entrenado con esto y me va a tratar de dar un posible aprendizaje posterior a lo que yo le estoy procesando. A lo siguiente, yo necesito realizar el data frame de este archivo de texto, por lo cual yo puedo crear el data frame de data. Ok. Posteriormente, ¿qué me toca realizar? Bueno, me toca realizar el procesamiento de texto, el entrenamiento y la prueba, y algo conocido como vectorización. Entonces, necesitaré primero crear la función para procesar el texto. Esta función va a ser similar a la anterior que nosotros creábamos en el otro código, con algunas diferencias. Va a ser similar a esta parte, donde nosotros veníamos y procesábamos el texto. ¿Qué quiere decir? La parte de analización de texto, de analización de sentimientos, corresponde directamente a esta. Y la parte de procesamiento de datos va a ser la nueva que nosotros vamos a crear, pero que dichos resultados no van a ser en base a tal diccionario. Ok. Primero, necesitamos para este procesamiento convertir las palabras de minúscula, de mayúsculas o cualquier tipo de letra a minúscula. Todas las palabras de este tienen que estar en minúscula. Todas estas palabras tienen que tokenizarse. Es decir, vamos a tomar las tres formas de realización que teníamos anteriormente y las vamos a implementar. Entonces vamos a usar la tokenización, la eliminación de stop words y vamos a implementar eso en el código. Profesor, solo quiero comentar algo con el código anterior. ¿Sí? Por defecto ocupa como una base de datos en inglés nada más. Entonces, hay que indicarle al modelo que ocupa un multilingüe y ya con eso ya devuelve bien la... Voy a poner la línea porque solo es la línea del clasificador. Ahí Ok, cuando lo pongo en los otros. Y lo único diferente es que digamos que el sentimiento lo marca como por estrella, pero ok, todo bien. ok, está bien. Gracias. Entonces, en este caso nosotros vamos a realizar lo siguiente. Vamos a realizar lo siguiente. Voy a venir y voy a ponerle, digamos que la parte del procesamiento de la información o de los datos o el preprocesamiento. Vamos a ponerle preproceso. Y lo primero que necesito realizar es convertir los textos en minúsculas como tal. En esta parte yo lo que voy a hacer es preprocesar los datos como tal. Entonces,
eh, puedo realizar la utilización de, de texto y posteriormente la utilización de los tokens como tal, de la tokenización. Ok. Entonces, convertimos a minúscula y tokenizamos. Ahora, con la parte de los stop words, nosotros podemos definir, como decía el compañero, eh, que los stop words que nosotros vayamos a eliminar vayan a realizarse conforme a un idioma específico. En este caso, nosotros vamos a elegir español, porque nosotros lo que vamos a eliminar son las palabras como el, al y entre otros. Entonces, en esta parte, nosotros vamos a eliminar todo lo que son los stop words. Posteriormente, vamos a pasar al procesamiento de la información. Al procesamiento de la información, donde los datos procesados van a ser igual, como que podemos ponerle datos procesados, y aquí nosotros aplicamos el preprocesamiento para diferenciar. Una vez realizado esto, nosotros vamos a dividir los datos en algunos conjuntos de entrenamiento para prueba. Entonces, nosotros recordamos que usamos al inicio del código la llamada algunas funciones de screening, y nosotros acá, perdón, mandamos a importar eh, parte del entrenamiento directo. Entonces, vamos a dividir los datos en conjuntos de entrenamiento para prueba. Entonces, si recordamos, nosotros venimos y nosotros podemos crear aquellas variables conocidas como xtrain y xtest, donde nosotros podíamos poner los valores definidos entre 0 y 1 en las imágenes, en el caso de las imágenes. Entonces, yo en este caso necesitaré realizar la división de estos conjuntos de pruebas y la división del proceso de los sentimientos del texto. Ok, entonces, este subconjunto lo que va a realizar es dividir los, los datos de entrenamiento, los datos de prueba, en valores X y Y. Además de eso, este es el texto que ha sido procesado y este es el sentimiento que se va a asociar al texto ya procesado. Vamos a utilizar un valor que es el de test size. Ese valor de test size lo que va a realizar en este caso es que el 20%
de los datos van a ser utilizados para pruebas, mientras el otro 80% de la información que nosotros pasamos por acá van a ser utilizados para entrenamiento. Y el random state con valor 42 va a ser la división de los datos, o va a asegurar que la división de los datos sea reproducible. Si ejecutamos el código varias veces, siempre vamos a obtener la misma división, en pocas palabras. Entonces nos tocaría, en este caso ya, después de realizar esta parte de la división de datos, la vectorización. Cuando nosotros hablamos de vectorización, nosotros necesitamos transformar el texto y convertirlo en en múltiples vectores numéricos utilizando algún término de frecuencia. En el caso de nosotros, vamos a estar utilizando un término de frecuencia. Vamos a estar utilizando un término de frecuencia definido directamente como TF y DF, donde nosotros vamos a utilizarlo para los datos de entrenamiento y los datos de prueba. Posteriormente, utilizamos el modelo de regresión logística. Y de último, necesitaremos realizar la predicción como tal. En la predicción como tal, nosotros vamos a utilizar dentro de la evaluación del modelo, el modelo accuracy como tal. Entonces, nosotros vamos a poner como evaluación del modelo el modelo accuracy y nos destinamos para intentar crear un ejemplo de predicción. Ahora, en el ejemplo de predicción, nosotros necesitamos escribir nuevos textos y necesitamos ver si la predicción del texto va a ser positiva o negativa, ¿verdad? Los nuevos textos que nosotros vamos a poner van a ser estos, los que nosotros vimos por acá. Entonces, podemos empezar con cualquiera de ellos o incluso intentar ponerlos todos directamente como un nuevo texto. Faltaría I love chocolate. Ok. Cuando ya tengo los nuevos textos, yo no necesito clasificar un nuevo procesamiento del texto. Ese nuevo procesamiento deberá incluir los nuevos textos. Es decir, el valor que yo le voy a pasar al nuevo procesamiento va a ser el del conjunto de nuevos textos que yo tengo. Nosotros creamos, digamos que una variable de nuevos textos procesados y posteriormente entramos al procesamiento de preprocesamiento, valga la redundancia, del texto anterior para el nuevo texto. Entonces,
Disculpen, vamos a cambiar un poquito acá. Vamos a empezar con el preprocesamiento del texto anterior para el nuevo texto. Y entonces nosotros necesitamos recorrer cada uno de los textos, como estamos utilizando un array, nosotros necesitamos recorrer cada uno de esos textos en el nuevo texto. Si nosotros no utilizáramos varios caracteres, nosotros bastaríamos con simplemente ponerle la variable hasta acá, porque nosotros solo le pasáramos un valor, pero como nosotros estamos utilizando un array y necesitamos pasar varios valores, entonces nosotros necesitamos recorrer toda esta cadena de caracteres o todo este array de caracteres para poder leer cada una de esas cadenas como tal. Posteriormente, nosotros venimos y utilizamos o tratamos de obtener un nuevo valor de, de vectorización a través del procesamiento de los textos. Y ya por último, nosotros mandamos directamente un valor de predicción, donde utilizamos un modelo de predicción de acorde al modelo anterior. Al finalizar, nosotros podemos mandar a imprimir lo que nos ha dicho si es un valor positivo o negativo dentro de cada texto. Para esta forma, nosotros deberíamos de tener una salida de los últimos tres. Ok. Y vamos a ver qué es los nuevos resultados que me da ya utilizando la nueva forma.
Dice que no ha descargado un instante. Stop. Revisemos. Ahora sí, parece que sí. Ok. Ok. Tenía que mandar a descargar también adicional. Lo uno fueron errores de typeo, básicamente, o sea, estaba mal escrito. Y en lo otro necesito mandar también a descargar un tab para poder utilizar eh, la parte de tokenización. Ahora, aquí vemos los textos y aquí me dice, yo amo el chocolate, me lo determina como un valor positivo. Este producto es increíble, me encanta. En esta ocasión sí lo determina como un sentimiento positivo. Me gusta comer cheesecake and coffee, me lo determina como un valor positivo. Entonces, si nosotros consideramos con lo que nosotros mirábamos en el anterior método, vemos una mejora significativa con la parte de la predicción de los sentimientos. Pregunta, muchachos. ¿Tienen preguntas, muchachos? Profesor, en la parte de arriba, cuando usted habló de la vectorización, ¿a qué se refiere con eso? ¿De la qué? De la tokenización. De los ¿Será? vectores, de la vectorización. Acá en la vectorización. Sí, ahí, ¿a qué se refiere con eso? Ah, recordemos de que cuando nosotros procesamos las redes neuronales, por así decirlo, nosotros necesitamos realizar una división de valores. Tal vez ustedes recordarán que cuando nosotros dividíamos aquellas imágenes, nosotros las preparábamos y creábamos un valor de entrenamiento y un valor de prueba.
Esos valores de entrenamiento y de prueba eran para empezar a realizar estos procesos de aprendizaje autónomo, básicamente. Entonces, esta vectorización es donde dice, de los porcentajes, de los valores que vos me das para entrenar, yo voy a utilizar tantos para entrenamiento y tantos para prueba, para yo determinar a partir de eso, cuál es el porcentaje o el valor de error que tengo y poder realizar la predicción. Entonces, prácticamente aquí es donde uno decide cuánto del porcentaje va a ser el utilizado para los valores de entrenamiento para nosotros poder empezar a predecir los nuevos futuros valores que nos den. ¿Ves? Entonces, posteriormente el entrenamiento del modelo, nosotros primero creamos el modelo, entrenamos el modelo. En este caso, estamos utilizando un modelo de logística de regresión. Empezamos a la evaluación del modelo y definimos los nuevos textos, que ya son, ya teniendo entrenado el modelo de regresión prácticamente, podemos darle a alimentar nueva información y vaya a decidirme cómo va a clasificarlo, ya como positivo, negativo o neutro, en el caso de que yo pudiera poner acá algo neutro. ¿Me voy a entender esa parte? Esto es básicamente lo que vimos al inicio con las imágenes. Nada más que al inicio nosotros lo llegábamos a analizar hasta la parte de poder ver el entrenamiento de los datos. Y ahorita nosotros ya vemos cómo podemos utilizarlo con nuevos datos y que nos den, digamos, algún tipo de procesamiento como tal. Otra pregunta, muchachos. Para la siguiente sesión de clases, muchachos, necesito que ustedes más o menos vayan aprendiéndose las bibliotecas como tal. Voy a realizar una pequeña prueba de la biblioteca. Es decir, yo voy a preguntar más o menos qué es lo que contiene cada biblioteca y para qué me funciona. Va a ser una pruebita, selección múltiple, va a ser por medio de un quiz. Este, y vamos a utilizar eso. Eso va a ser sobre la biblioteca comprendida entre los temas 2 y 3, que son la parte de redes neuronales y la parte de eh, NLP. Entonces, vamos a trabajar sobre eso. La pruebita en sí va a ser sobre la biblioteca, todo lo que tenga que ver con la biblioteca. Así que necesito que ustedes se pongan ahí a leer para qué sirve más que todo cada una de las bibliotecas que nosotros hemos visto y poderlas asociar. Y entonces depende a eso, nosotros vamos a realizar ese test. Va a ser corto y lo vamos a realizar el próximo lunes, en este caso. Si se fija por acá, también están los valores que nosotros mirábamos antes, los valores de precisión, los de recall, eh, el valor de puntaje. Entonces, estos son los valores de procesamiento de la información o el procesamiento de los datos que nosotros le dimos de alimentar. Y a él ya con unos nuevos datos pudiera darnos nueva información, si es positivo o negativo. ¿Qué podríamos realizar además de este caso? Ya no escribir esos datos por acá, por el mismo programa, sino digamos que mandarle a decir al usuario ingrese los datos. Entonces, o en un caso más ambicioso, ya empezar a utilizar otro tipo de biblioteca para que ya sea más visual y yo poderle decir mediante un texto, un cuadro de texto, ingrese la oración y determine si es positivo o negativo, ¿verdad? Si no tiene más preguntas, muchachos, esto sería todo por el día de hoy, agradeciéndole su asistencia.
y le No, compartiría no, el código de la misma manera. ¿Tienen preguntas, muchachos? ¿Todo bien? Ok. Nos vemos el día lunes entonces. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches.